Amén. Aleluya. Padre, te doy gracias, Dios, por la bendita oportunidad que tú nos das de reunirnos, Padre Dios, a estudiar tu palabra, Dios. Te ruego que te apiades y que hagas misericordia a nosotros, Cordero Santo. Venimos delante de ti con reverencia, Señor. Venimos a ti, Padre, con acción de gracias y alabanza, Dios, rogándote que hables a nuestra vida, rogándote que hables a nuestro corazón, bendito Dios, suplicándote, Padre, que, Señor mío, tú nos muestres tu palabra en nuestras vidas, Señor mío, Padre Dios, y nos ayudes no solamente, bendito Dios, a escuchar, sino a ser hacedores de tu palabra, Santo Dios. Padre, te doy gracias, Padre, por tu misericordia, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén, amén. Hermanos, pues, esta tarde vamos a tomar un tema de la parábola de Mateo 25. El tema es buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. ¿Quiénes somos? Así se llama el tema. Buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. Se lo repito nuevamente para aquellos que están apuntando. Buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. Quiero platicarles, hermanos, sobre una historia real de una señorita cristiana que escuché hace tiempo y curiosamente días atrás lo volví a escuchar, ese testimonio sobre que a esta señorita cristiana desafortunadamente le tuvieron que amputar las piernas. Y esta señorita cristiana, antes de que le amputaran las piernas, era una persona muy, le gustaba mucho hablar a la gente de Cristo, le gustaba mucho hablar del Señor. Y después de que le amputaron las piernas, pues estaba en una silla de ruedas y se sentía totalmente imposibilitada, se sentía triste. Y la tristeza no era solamente porque le hayan amputado las piernas, sino ella le decía al Señor: Señor, ¿ahora cómo le hago para predicar tu palabra? ¿Ahora cómo me voy a acercar para hablarle a más gente, Dios? Ahora dependo de una silla de ruedas y dependo de que alguien venga y me acompañe a bajar de mi departamento. Vivía en un departamento como en el piso 30, esta muchacha, ¿no? Y le decía a Dios: Señor, con gran necesidad, Señor mío, te ruego que me ayudes. ¿Cómo te puedo servir ahora así como estoy sin piernas? Y en el corazón de esta muchacha Dios le habló a su corazón de una forma tremenda y le dijo: ¿sabes qué, hija? Escribe 7 papelitos que diga Jesús te ama. Y cuando hagas esos papelitos de Jesús te ama, aviéntalos por la ventana. Y esta muchacha en total obediencia hizo eso, apuntó 7 papelitos, los cortó, los dobló, los hizo, así que los hizo bolita los papelitos, y escribió en los papelitos Jesús te ama y los aventó por el balcón de su casa. Y le cayó ese papelito uno de esos papelitos le cayó a una persona que tenía una situación complicada en su vida. Y le pegó en la cabeza el papelito y lo abrió y dijo: ¿qué es esto? Y lo abrió, y cuando lo abrió, leyó: Jesús te ama. Y se quebró ese señor porque necesitaba escuchar ese mensaje, necesitaba algo de su espíritu, algo en su alma. Y empezó a buscar por dónde había caído ese papelito, de dónde había caído. En esa desesperación el Señor dice: ¿quién me mandó esto? ¿Quién me está jugando una broma? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que, hasta que dio con esta muchacha. Hasta que dio con esta muchacha que desde su departamento había mandado ese papelito que decía Jesús te ama. Y dice, porque esto fue real, dice que ahí fue donde recibió este señor a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Una necesidad tremenda. No hay impedimentos, hermanos. Con esto les digo que no hay impedimentos para hablar su palabra. No hay impedimentos para predicar su palabra. Si uno no predica la palabra de Dios es porque uno no quiere. Y no me refiero a predicarlo delante de un púlpito, predicarlo en un sermón de domingo, no, hermano, sino predicarlo donde quiera que vayamos. La Biblia nos dijo: id y hacer discípulos. No dijo: ve y haz congregantes. Dice: id y hacer discípulos y predicar la palabra a todo el mundo. Tenemos que tener esa necesidad explícita de predicar la palabra del Señor.
Hermano, estamos por terminar este mes ya de agosto, hermanos. Ya estamos hoy a 27 de agosto. Ayer cumplió 2 años que falleció mi papá. Ya 2 años que se fue el pastor a su morada celestial. El tiempo pasa tan rápido. El tiempo pasa tan rápido que yo les puedo preguntar, o me gustaría preguntarles, hermanos, ¿qué han hecho para el Señor en este 2023? Ya se acabó el mes número 8. Ya vamos por el último cuatrimestre del año, hermanos. ¿Ya cuántas personas les hemos predicado la palabra del Señor? ¿A cuántas personas les hemos hablado del Señor? ¿Cuántas almas le has dado tan siquiera un folleto, hermano, diciéndole, te estás preparando para la eternidad? Y ustedes mismos y yo también me puedo preguntar, ¿nos estamos preparando para la eternidad? Amados, ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Señales hay. Y decía un canto muy antiguo, y los que durmieron se quedarán. Ya Cristo viene, hermanos. Ya Cristo viene. Está la situación tan tremenda en nuestro país. Coahuila, donde nosotros vivimos, aquí en Saltillo, Coahuila, es uno de los estados en México que rechazó los libros de la Secretaría de Educación Pública para las escuelas. Porque te están enseñando cosas tremendas ahí. Cosas que realmente dices, no es posible que a eso le quieran enseñar a nuestros hijos. Quieren enseñarles educación sexual a nuestros hijos con esos libros que son un asco, ¿sí? O sea, si uno le quiere enseñar a nuestros hijos educación sexual, la mejor persona que le puede enseñar sobre el sexo somos nosotros los padres a los hijos. Pero a veces hasta nos da pena. Nos da pena a los padres y debemos de romper ese tipo de tabú y hablar a los hijos cómo son las cosas. Tenemos que explicarle a nuestros hijos. Ahora los muchachos conocen más de sexo que de uno por tanto TikTok que ven en internet, por tanto YouTube, por tanto Instagram, por tantas redes sociales. Y en lugar de tener una información correcta, están siendo mal informados. Tanta gente está siendo mal informada. Hermanos, el Señor no tarda en venir por su iglesia. Se está convirtiendo este mundo en un Sodoma y un Gomorra. En un Sodoma y Gomorra, yo pongo un anuncio pongo un video de YouTube para estudiar algo, para consultar algo, y estoy viendo, lo estoy estudiando, y de repente sale un comercial, y ese comercial sale, no sé, de un refresco, lo marca de un refresco, en la marca del refresco salen dos personas que les dicen drag queens, algo así les dicen a esas personas, que son hombres vestidos de mujeres, pintados exageradamente. Hermano, por todos lados aparecen esas situaciones. ¿Qué están enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es la doctrina que están viendo nuestros hijos en la televisión, en el YouTube? El mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos conforme al mundo, cuando realmente nosotros como hijos tenemos que pararnos firmes delante de Dios y decirle al Señor, Padre, no voy a permitir que entre nada que no provenga de tu corazón a mi casa, Señor. No va a permitir que entre anatema a mi casa, pero realmente a veces como padres nos da pena, ¿sí? O no queremos levantarnos y ponernos firmes con la armadura que el Señor nos ha dado para evitar que el enemigo se introduzca a nuestros hogares. Está tremendo, hermano. Y yo lo que les puedo decir, hermano, es que aprovechemos bien el tiempo estudiando la palabra del Señor, que estudiemos la palabra del Señor no solamente para nosotros, sino para que vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos, hermanos? Estamos aprovechando bien el tiempo porque, como dice la palabra de Dios, los días son malos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermano? Iglesia preciosa, levantémonos en el Señor. Vamos a levantarnos y vamos a resplandecer porque ha venido nuestra luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Sí, su gloria ha nacido sobre cada uno de nosotros y sobre nosotros, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, será vista su gloria sobre nosotros, pero tenemos que levantarnos y resplandecer. Levantarnos y resplandecer, y no vamos a dar una luz que no tengamos, sino que la luz que tenemos que dar es la luz de Cristo. Es la luz que debe llegar a cada vida y a cada corazón. El tema de hoy, hermanos, como se los comenté, se llama buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. ¿Quiénes somos nosotros? Quiero que me acompañen, hermanos, a leer este pasaje de la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 25. Es el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Si ya lo tienen, pueden decir amén.
Mateo 25, gracias al Señor. Versículo 14 al 30. Yo le voy a dar lectura, hermanos, y dice la palabra del Señor en esta tarde. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, hermanos, el versículo 22, el que había recibido 2 talentos dijo al Señor: 2 talentos me entregaste, 2 talentos te estoy entregando. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces aquí dice el versículo 28, él dijo: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Hay muchas cosas que los hombres asumen como ciertas y que no son más que una gran mentira. Y mucha gente vive debajo de esas mentiras. ¿Es posible vivir debajo de una mentira? Sí. Es posible que la gente viva en una mentira. Hay muchos que viven en una mentira y se la creen. Como hay personas, hermanos, que dicen que o se creen que son ricos y realmente viven siempre endeudados. Inventan frases para justificarse. Hay una frase que se menciona muchas veces, ¿no? Que dice: el que nada debe, nada teme. ¿Sí lo han escuchado ese? Mucha gente lo ha compuesto y ahora le dice: el que nada debe, nada tiene, ¿verdad? La gente vive endeudada. La gente vive endeudada para ellos mismos pensar que están bien, que tienen lo que ellos quieren, pero viven para pagar sus deudas. Es una mentira vivir así. La mayor mentira, hermanos, con la que el hombre vive, ¿saben cuál es? Con la idea de que la vida es nuestra. Es mi vida y hago lo que quiera. Esa es la mayor mentira, porque nosotros no somos de nosotros mismos, nosotros somos del Señor. Dice: el hombre cree que puede hacer lo que bien le parece. El hombre cree que es dueño de sí mismo y que el hombre no tiene que darle cuentas a nadie. Y eso brinda un falso sentido de libertad, hermanos. Que en realidad esa libertad se vuelve en algo que conocemos como libertinaje. Creemos que no habrá consecuencias y eso es falso. Somos responsables de lo que se nos ha dado y vamos a dar cuentas, hermanos, de todo lo que el Señor nos ha dado. Estamos destinados para rendir cuentas delante de Dios y la gente no lo cree, la gente piensa que no es cierto. Acompáñenme a buscar el libro de Romanos capítulo 14. Romanos 14. Si ya lo tiene, puede decir amén. Romanos 14, versículo 12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
¿Qué nos está diciendo? Que todos, absolutamente todos, estamos destinados a rendir cuentas delante de Dios. ¿De qué? De nuestra vida, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Mateo 25, 14 al 30 es un relato que acabamos de leer, donde se anuncia una parábola de los talentos. Y para empezar a tomar los versículos que leímos de esta parábola, quiero aclarar algunas palabras con ustedes. Un siervo, ¿qué es un siervo? Un siervo, hermanos, es una persona que totalmente está sometida a un señor. Hay siervo que se escribe con S. Ese siervo que se escribe con S se refiere a la persona. Y siervo que se escribe con C de casa se refiere al animal. ¿Ok? Un siervo con S es una persona totalmente sometida a su señor. Un siervo, hermanos, es una persona entregada totalmente al servicio de su señor. Es decir, un siervo es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos, guarda sus ordenanzas con piedad, guarda los mandamientos con devoción, los obedece a Dios con amor, buscando siempre ser agradables delante de Él. 1 Corintios, no lo busque, hermanos, no lo busque, pero 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que de el Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Hermanos, mi papá me decía, hijo, pídele a Dios que te haga siervo, siervo, siervo. Y yo ahora a ustedes les digo, hermanos, pidámosle a Dios que nos haga siervos. Y siervo no es una persona nada más que pasa al frente y predica en un púlpito. Siervo no se refiere a un pastor nada más, sino se refiere a todos los hijos, que seamos siervos de Dios. Usted es un siervo de Dios. Usted es una persona que sirva a Dios. Usted es una persona que guarda sus mandamientos, guarda sus ordenanzas con devoción, con amor, buscando siempre agradar a Dios. Eso es lo que es un siervo. Ahora, esta parábola habla sobre los talentos. Yo quiero decirle qué es un talento. Un talento, hermanos, aquí en esta parábola que estamos estudiando de Mateo 25, un talento se refiere a dinero. ¿Ok? Un talento, hermanos, equivale a 6,000 denarios. Un talento equivale a 6,000 denarios. Por aquellos que están apuntando, 6,000 denarios. 6,000 denarios es el salario de 20 años de un obrero. Es el salario de 20 años. Si lo vemos bíblicamente, hermano, en Mateo 20, capítulo 2, usted ahí puede ver, amado hermano, lo que equivalía el salario diario. Mateo 20, versículo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, un talento equivale a 6,000 denarios. Un salario diario es un denario. Entonces, si yo estoy hablando de que una persona recibió un talento en esta parábola, es decir, recibió 6,000 denarios, lo de 20 años de trabajo. La persona que recibió 2 talentos recibió 12,000 denarios, 40 años de salario. Y la persona que recibió 5 talentos recibió 100 años de salario. ¿Ok? Entonces aquí hay una persona en esta parábola que estuvimos leyendo, que hay una persona que recibe un siervo que recibe 5 talentos, otra 2 talentos y otra 1 talento. Entonces son 8 talentos y 3 personas, 3 siervos. ¿Ok? Dicho esto, hermanos, esta parábola en general nos habla de la fidelidad de cada uno. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es lealtad, es firmeza, es constancia en las obligaciones y compromisos establecidos. No está hablando esta parábola de un énfasis numérico o cuantitativo, refiriéndome a la cantidad de talentos que reparte para administrar. El énfasis, hermanos,
amados, es la fidelidad. Es el énfasis de esta parábola en la fidelidad. Hay personas, hermanos, que como sabemos tienen mayor capacidad que uno. Y en esta parábola, si observamos bien, el amo no los felicita por la capacidad de desarrollo en lo que Él les ha entregado para administrar. No está hablando en lo absoluto de ningún tipo de favoritismo ni excusas, porque a uno le dio más que a otro. Los felicita, por llamarlo así, por la fidelidad. Mire lo que dice al siervo que le dio cinco talentos. Vamos al versículo 21. Le dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y luego dice el versículo 22 que también se acercó el de 2 talentos y le regresó los 2 que le había dado y otros 2. Y en el versículo 23 vuelve a decir la palabra, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí en estos 2 primeros siervos estamos viendo, ¿sí?, que los está, si puedo usar esa palabra, lo está felicitando por la fidelidad. Estos siervos son dignos de confianza. Voy a poner un ejemplo de esto, hermanos. Si usted paga el crédito de su casa, su crédito hipotecario, una vez cada 2 meses o cada 3 meses, el banco te tendrá como una persona digna de confianza. Pues no. ¿Por qué no? Porque no pagas a tiempo, te trazas, es correcto. Cuando tienes que pagar cada mes, ¿sí están de acuerdo, hermanos? ¿El banco te considera un cliente fiel? No. ¿El banco te considera un cliente cumplido porque pagas cada 2 o 3 meses? No, hermano. Si los estándares, quiero que pensemos en esto, si los estándares humanos te califican o te evalúan de esta forma, ¿cómo serán los estándares de Dios? Aquí el amo les está diciendo a estos 2 primeros siervos, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si los estándares, hermanos, humanos te califican o te evalúan de esta forma, ¿cómo serán los estándares de Dios? ¿Cómo serán los estándares de Dios? A lo mejor uno puede decir, no, pues está difícil, así déjalo, pues mejor no me des nada, ¿no? Porque va a estar complicado, va a estar difícil, ¿no? Pero les voy a decir algo, hermanos, el estándar del hombre debe estar puesto en Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Efesios 4:13, si lo quiero buscar. Ahí está nuestra medida, ahí está la vara con la cual debemos de medirnos, ahí está el estándar con el cual debemos de medirnos. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este debe ser nuestro estándar. Este debe ser nuestro estándar. 2 de estos siervos, hermanos, 2 de estos 3 siervos, hicieron su trabajo con integridad. El amo no los estaba viendo, pero hicieron su trabajo con integridad. Hicieron su trabajo con perseverancia. Aunque tardó en regresar el amo, como leímos, no claudicaron, no se desanimaron. Estaban estos 2 siervos, estos 2 primeros siervos, estaban preparados para rendirle cuentas a su amo. Con esto, hermanos, quiero hablar 3 puntos. El primer punto es, para nuestra vida, la vida es una encomienda de Dios para nosotros. Primer punto, la vida es una encomienda de Dios. La vida es una encomienda de Dios. Acompáñenme a ver el versículo 14 de Mateo 25. Voy a leerlo y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les encomendó, les entregó
sus bienes. La vida es una encomienda de Dios. Versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Que quede claro ese punto. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. No es que haya consentido más a uno que a otro, sino aquí está hablando conforme a su capacidad. Amados hermanos, nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48, al que más se le da, más se le demandará. Al que más se le da, más se le demandará. El lugar donde Dios te ha puesto, hermano, en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu ámbito social, es donde Dios te ha puesto para trabajar. Y yo voy a hacerte una pregunta, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con eso? Santiago 1:17 dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido, todo lo que hemos recibido proviene de Dios. Dios te ha puesto dentro de un entorno familiar para que prediques la palabra. Dios te ha puesto dentro de un entorno laboral para que prediques la palabra. Dios te ha puesto en un ámbito social ahí con tus vecinos, ¿sí? ¿Para qué? Para que prediques la palabra. En esta parábola que estamos estudiando, hermanos, en esta tarde de Mateo 25, nos dice que Él quiere que hagamos algo con lo que nos ha dado antes de su regreso. Por eso les dijo, voy a salir, voy a ir lejos, ¿sí? Aquí les dejo estos talentos. Hermanos, Él quiere que hagamos algo con lo que Él nos ha dado antes de su regreso. Y no hay ya más tiempo que perder, hermanos. Así como estos siervos que inmediatamente se pusieron a trabajar, debemos ser prudentes nosotros y sabios con los recursos que Dios nos ha dado. No somos los dueños, hermanos, somos administradores, somos mayordomos. ¿Qué hicieron estos 2 primeros siervos cuando les dio el talento del Señor? Fueron inmediatamente a trabajar porque dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y así, versículo 17, y así el mismo que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Hermanos, todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo lo que tenemos, nos lo ha dado Dios. Pero a veces nos jactamos de que eso que tengo yo me lo gané yo. Y no es así. Absolutamente todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que tenemos. Nosotros no somos dueños, somos administradores, somos mayordomos. Hermanos, acompáñenme a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Sin que pierda usted el Mateo 25. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, con este versículo nos damos cuenta que todo nos lo ha dado Dios. ¿Sí? Que no debemos de jactarnos y decir, esto me lo gané yo, es a mí me pertenece. No es así, hermanos. Dios se ha apiadado de nosotros y nos ha hecho administradores de lo que tenemos, de la casa que tenemos, del carro que tenemos. Nos ha hecho administradores de la esposa que tenemos, de los hijos que tenemos. Y tenemos que dar un día cuentas de todo lo que hemos recibido de Dios. Somos hechos, hermanos, para la gloria de Dios. No tenemos que hacer las cosas al azar, ni tampoco hacer las cosas al ahí se va. Tenemos la obligación como cristianos de tener una buena administración de todos los recursos que el Señor nos ha dado. Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Una buena administración de todos los recursos que Él nos ha dado. El punto número 2, hermanos. La vida es una oportunidad de servir a los intereses de Dios.
La vida que el Señor nos ha dado es una oportunidad de servir a los intereses de Dios. Ya lo leímos en Mateo 25, 16 al 18. Fíjese, dice nuevamente, lo va a leer, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Ahora vean el versículo 18, hermanos. Hay un contraste con los 2 siervos anteriores. No, este tercer siervo, no tenía interés en servirle a Dios. Versículo 18 empieza con un pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No tenía absolutamente interés. Los primeros 2 siervos fueron totalmente diligentes. Tomaron con responsabilidad los recursos que Dios les había confiado y los utilizaron para que Dios fuera glorificado, lo que provocó un crecimiento espiritual. Recordemos, hermanos, que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos es para servirle en esta vida, hermano, no para después. Es para servirle en esta vida. Tenemos solamente una vida para hacer su voluntad, hermanos. No es para después, sino es para hoy hacer su voluntad. Juan 9:4 dice, vamos a buscarlo. Juan capítulo 9, versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hay que hacer lo que el Señor nos dice mientras tengamos vida. Ya después de muertos, hermanos, ya no hay nada, ya se acabó aquí nuestra tarea que el Señor nos encomendó. Después de esta vida, hermanos, no hay más que o nos vamos con el Señor a su gloria o nos vamos al infierno. Por eso, hermanos, tenemos que hacer las cosas cuando tenemos vida, ¿sí? Hacer las cosas en vida. Dice aquí en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Dice, no sé si recuerden este pasaje, no lo busque, se lo voy a mencionar. Es un pasaje del Antiguo Testamento, está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esta semana, hermanos, falleció un amado hermano, miembro de la Congregación de Pacto de Gracia de Saltillo. Falleció nuestro querido hermano Alejandro Bautista Barrón. Nuestro hermano Bautista Pascual, Alejandro Bautista Pascuala. 57, 58 años de vida. Estuvimos orando por él. Y cuando estuve llevando el servicio de acción de gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro, mencionaba yo un versículo que viene en la Biblia que dice que cuando salimos de este cuerpo, ya no tenemos más memoria. Es decir, no nos vamos a acordar más de la gente que se queda aquí en la tierra. Ya no. Entonces, hermano, lo que tengamos que hacer para el Señor lo tenemos que hacer aquí, lo tenemos que hacer pronto, porque ya Cristo viene, hermanos. Ya Cristo viene. En realidad, hermanos, debemos de estar anhelando su venida. El Señor no tarda. Estamos viviendo un mundo lleno de tanta maldad. Es un Sodoma y Gomorra el mundo actualmente. Por eso, hermano, te ruego en el nombre de Jesús. Te insto. Te pido, te exhorto en el nombre de Jesús, hermanos, que use las fuerzas que tienes ahora, que no desperdicies el tiempo. Esta es nuestra oportunidad para servir a Cristo. En esta vida, aquí no estamos para descansar. Esta vida, hermanos, es para los cansados. Seamos diligentes. Todos somos responsables delante de Dios de nuestra propia vida. Dejemos de desperdiciarla. Dejemos de desperdiciarla. Colosenses 3:23, yo creo que este versículo no lo sabemos, dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos, hermano. Voy a seguir con esta parábola de Mateo 25, versículo 18. Aquí vemos un fuerte contraste con este tercer siervo, hermanos. El problema no estaba con la cantidad que le dieron a este siervo, hermano. El problema fue lo que él hizo, lo que hizo este siervo. ¿Y qué fue lo que hizo? Como este siervo no tenía interés de servir a Dios, ese talento lo enterró. A este siervo, ese talento que le entregó el amo, se le convirtió en un problema. Él no podía hacer lo que él quería. Por eso, hermano, debemos de servir a Dios con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. ¿Estás joven, hermano? Usa tu juventud para su gloria. ¿Estás viejo? Usa tu vejez para su gloria. ¿Tienes salud? Usa tu salud para su gloria. ¿No tienes salud? Usa tu falta de salud para su gloria. Pero lo que tengas, hermano, lo que tienes, úsalo para gloria de Dios. No esperes a tener una situación diferente o tal vez mejor a la que tienes actualmente para entonces decir, voy a servir a Dios. Ni tampoco esperes una situación financiera estable o mejor de la que tienes ahorita para decir, ahora sí me voy a dedicar a servir a Dios, porque va a ser mentira. Si no lo hacemos ahorita, que no lo tienes, hermano, menos lo harás si llegas a tenerla. Dios te va a pedir cuentas de lo que tú tienes. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. A estos siervos, hermano, Dios les pidió cuentas de lo que tenían. No les pidió cuentas de algo que no tuvieran. A nosotros nos va a pedir cuentas de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. El punto número 3, hermano. La vida terminará en un día de rendición de cuentas para Dios. Nuestra vida va a terminar de esa forma. Va a ser un día de rendición de cuentas. ¿A quién le gusta entregar cuentas? ¿A quién le gusta rendir cuentas? Hermano, versículo 19 de este capítulo 25 dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No tengamos por tardanza su venida, hermanos. Y no me refiero solamente a al rapto. Me refiero, hermanos, que no sabemos cuándo o hasta cuándo estaremos en esta tierra. No lo sabemos. Yo no sé si vaya yo a rendir cuentas al Señor hoy, mañana, en una semana, en un mes, en 20 años. Usted tampoco, hermano, sabe cuándo le va a rendir cuentas a Dios. Pero lo que sí estoy seguro, como les digo en el punto 3, nuestra vida terminará un día rindiendo cuentas a Dios. ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? El tiempo que Dios te da, hermano, es suficiente para rendir cuentas. No te va a dar ni un minuto más ni un minuto menos. Él es justo. Recuerda que Dios nos va a pedir cuentas de manera individual. No nos va a pedir cuentas por familia. No nos va a poder decir, ¿por qué hiciste esto? Y le vas a contestar, Señor, es que la mujer que me diste. No, hermanos. Nos va a pedir cuentas individualmente. No nos va a pedir cuentas por congregación. No hay pretextos. Cada quien es responsable de sí mismo. Cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos. Delante de Dios vamos a rendir cuentas. Los primeros dos siervos de esta parábola, hermano, no dieron explicaciones. Conocían su responsabilidad y solo entregaron cuentas. Fíjese, voy a regresar al versículo 17, 18, 20. Fíjese lo que dice. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos. Fíjese lo que le dice. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Así se rinden cuentas. Con responsabilidad. Con responsabilidad.
No le dijo, Señor, mira todo lo que hicimos para tu gloria. Señor, mira cuántas almas tenemos para ti. Mira, no. Entregaron cuentas. Señor, me diste 5 talentos. Aquí están los 5 talentos y aquí hay 5 talentos más que hemos ganado sobre estos talentos. Y la respuesta del amo fue, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el segundo siervo fue igual, hermano, porque también dice que llegó con sus 2 talentos, versículo 22, y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el amo, el Señor, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el tercer siervo se excusó. Vean esto, hermanos. Vean conmigo esto. El tercer siervo se excusó. ¿Saben qué puso de pretexto? Puso de pretexto al mismo amo. Puso de pretexto al mismo Señor. En otras palabras, ¿saben quién era el problema? Dios. Dios. Porque vean lo que le dice en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Puso de excusa al amo. Puso de excusa al Señor. En otras palabras, puso de excusa a Dios. No hay excusas, hermano. No hay excusas. Dejemos de vivir para nosotros mismos. No puedes decirle a Dios, Dios, no tuve tiempo. No podemos decirle a Dios, Dios, no tuve oportunidad. No tuve, Señor, lo que tú le diste al hermano, a mí no me lo diste y por lo tanto no pude yo darte cuentas correctas. Hermano, no hay excusas. Este tercer siervo, hermano, les voy a decir algo y ustedes me van a decir que estoy correcto. Este tercer siervo, no se robó el talento. ¿Están de acuerdo? No se lo robó. Este tercer siervo, hermanos, no mintió con el dinero. No le está diciendo, Señor, se me perdió y lo tuve que recuperar. ¿No? Este tercer siervo, hermanos, no se gastó el dinero. Sí, hermanos. Este siervo, ¿saben cuál fue el pecado de este siervo? Negligencia. Este siervo no hizo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 4:17, amados? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese fue el pecado de este siervo negligente. Sabiendo que tenía una responsabilidad, no lo hizo. Él sabía que tenía que hacer lo bueno y fue y lo escondió, lo enterró. No se lo robó el dinero, no se lo gastó. No le está mintiendo al amo respecto a lo que él hizo con el talento. No. El problema no es ese, el problema es que fue negligente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, el Señor nos ha encomendado a nosotros ir y hacer discípulos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos hablando la palabra de Dios a la gente? ¿O no nos importan los demás? Estamos desobedeciendo un mandamiento de Dios porque también ese es un mandamiento de Dios, ir de hacer discípulos. El ir a hacer discípulos no es trabajo del pastor.
Es trabajo de todo nacido de nuevo. Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, te has relajado en tu cristianismo? Que empezamos a vivir como el resto del mundo, empezamos a poner la vista en aquello que nos gusta, que nos conviene y sutilmente empezamos a compararnos con el hermano o con la hermana para autojustificarnos, cuando eso es pecado. Y eso, a ese pecado se le llama murmuración. ¿Y sabes por qué se le llama murmuración? Porque te estás fijando en lo que hace el otro hermano y estás diciendo, no, pues es que yo estoy mejor que el hermano, mira, no, el hermano hace y dice esto, no, pues yo estoy mejor. Estás murmurando. Sí, esa autojustificación llega a convertirse en murmuración. Y mientras que nuestro estándar y nuestra norma de conducta debe de ser Jesucristo. Para el nacido de nuevo, hermanos, el descuido no es una opción. No podemos descuidarnos. Pensemos en lo que dijo Pedro. Yo sé que usted se sabe este versículo de 1 Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a quedar el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a quedar el que es negligente? ¿Dónde va a quedar? Es tremendo. Debemos mantenernos, hermanos, como siervos fieles. No importa el tiempo que transcurra hasta la venida de nuestro Señor. Algún día, hermanos, vamos a dar cuentas a nuestro Dios y ¿qué cuentas vamos a entregar? La negligencia es un descuido por desidia, falta de atención, falta de interés, por exceso de confianza en uno mismo. Leíamos Romanos 14:12, ¿no? Que dice que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y vamos a decirle nosotros como este tercer siervo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La perspectiva que tenía este siervo de su amo es semejante a la de un hombre tirano, de un hombre malévolo, abusivo, inflexible, un hombre severo, ¿verdad? Pero si esto fuera poco, inmediatamente se justifica su irresponsabilidad, su manera irresponsable de proceder, diciendo, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Yo creo que de este siervo, hermanos, nunca existió el mínimo intento por generar algún beneficio al talento que le habían conferido. El Señor reprobó completamente la negligencia de aquel siervo. La maldad de su corazón le impidió ver por los beneficios de su amo. La maldad de su corazón le impidió ver por los beneficios de su amo. Su arrogancia ante la tarea asignada determinó el rumbo de su alma. Hermanos, Dios nos llamó a ser discípulos. Dios nos llamó a ir y predicar el Evangelio. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Hermano, Éxodo 9:1 dice que Dios nos sacó de Egipto para servirle. Hermanos, necesitamos aferrarnos al Señor. Necesitamos tomarnos del Señor. Vamos a dar todos nosotros, toda humanidad, todo ser humano, va a dar un día cuentas delante del Creador. ¿Qué pretexto vamos a poner? ¿Cuál será la excusa que vamos a decir? En esta tarde, hermanos, quiero invitarlos a reflexionar. Quiero que reflexiones hoy, hermano, y le digas al Señor, Señor, perdóname por mi negligencia, por mi mal servicio para ti. Que le digas al Señor, Señor, ayúdame a servirte con amor. Que le digas al Señor, Señor, pon fuego de tu Santo Espíritu en mi vida para servirte con pasión, para servirte con amor. Ya no quiero seguir viviendo un cristianismo que se está tornando en una religión, Señor. Les hago esta pregunta, hermanos, y con esto termino. ¿Cuáles son las palabras que te gustaría recibir de parte de Dios el día que entregues cuentas? ¿Te gustaría escuchar de parte de Dios, bien buen siervo y fiel?
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿O quieres escuchar la voz del Señor que te diga, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que queremos escuchar, hermanos? ¿Somos como los dos siervos primeros que mencionamos? ¿O somos como el tercer siervo? Meditemos en esta parábola, hermano, el resto del día y si se puede el resto de la semana. Y pongámonos a cuentas con el Señor hoy mismo. Necesitamos ponernos a cuentas, hermanos, con el Señor. No sabemos cuándo es la hora el que Él vendrá por nosotros, por nuestra alma. No lo sabemos, hermano. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que en esta tarde, Santo Dios, Padre, nos haga reflexionar en tu palabra, Santo Dios. Es una palabra, Dios, que hemos escuchado muchas veces en nuestra vida y nos habla de los talentos y muchas veces pensamos que el talento se refiere a los talentos humanos, bendito Dios, pero realmente aquí tú estás viendo la fidelidad, Santo Dios, de los siervos. Son 3 siervos, Dios. 2, Padre Dios, hicieron lo correcto delante de tus ojos, Padre Dios, pero el tercero fue un siervo infiel, un siervo negligente, Dios, un siervo inútil. Tú lo mencionas aquí en tu palabra como un siervo inútil. Dios, nosotros no queremos ser esos siervos inútiles. Queremos, Señor mío, ser prudentes, hacer tu obra con amor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor mío, a no pensar en el tiempo en que, Padre Dios, todavía falta mucho para que vengas, pero uno ni siquiera sabe eso, Dios, porque a lo mejor mientras que estamos terminando de escuchar, Padre, este mensaje, tú vienes por nosotros. No lo sé, Señor. Pero en el momento en que tú nos llames a tu presencia, Señor, que podamos rendirte cuentas como debe de ser, Santo Dios. No nos queremos presentar con las manos vacías, Padre. No, Señor. No, Señor. Padre, ayúdanos a ser siervos buenos, Señor, ser siervos fieles. Por favor, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.